Sobre estas presidencias, vamos a darle la bienvenida al congresista Fernando Rospigliosi, que ya se encuentra conectados con nosotros para que nos comente, nos confirme. Congresista, bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Usted será el próximo presidente de la Comisión de Constitución. Buenas noches, congresista. Hola, buenas noches. Bueno, si me eligen, lo seré, pero todavía las comisiones no se han constituido. Tienen que hacerlo en el curso de esta semana, luego tienen que ser confirmadas por el Pleno y no sé, supongo que en los próximos días o quizás la próxima semana habrá la primera reunión de esta legislatura de cada una de las comisiones y ahí se elige al presidente, al vicepresidente y al secretario. Ahora, como ustedes saben, naturalmente tiene que haber una conversación entre las diversas bancadas. Son 13 bancadas en el Congreso, más los no agrupados. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a esas conversaciones se asignan las presidencias. En efecto, la propuesta de Fuerza Popular para la Comisión de Constitución soy yo. Pero eso tiene que ser finalmente ratificado por la propia comisión en su primera sesión de esta legislatura. Ahora, congresista, en caso de que usted sea ratificado como presidente, aparecen algunos temas interesantes en la agenda de la propia Comisión de Constitución. Recuerdo, por ejemplo, lo que fue el intento que se hizo de poder pasar una ley para definir algunos delitos que impedían postular a candidatos. Recordamos que la congresista Marta Moyano, que presidió la última Comisión de Constitución, intentó salir adelante con eso, pero al final no se pusieron de acuerdo y el texto regresó. ¿Esto puede ser una prioridad? ¿Es una prioridad para Fuerza Popular delimitar allí la postulación a la presidencia, tener esta situación de condenados por asesinato y otros delitos como una línea que no se cruce para futuras candidaturas presidenciales? Mira, yo no quisiera adelantar opinión en estos temas hasta que no se concrete ya, como les decía antes, la conformación de las comisiones y la elección de los presidentes, vicepresidentes. Ahora, respecto al tema que tú planteas, eso fue discutido en el Pleno la legislatura pasada porque hubo mucha demanda de ciertos congresistas, sobre todo para que se pusiera en el Pleno, pero resultó que lo que había dicho la congresista Marta Moyano, presidenta en ese entonces de la Comisión de Constitución, era cierto. No había consenso para lograr la inclusión o la modificación de ese artículo constitucional y no se alcanzaron los 87 votos necesarios. O sea, eso ha quedado pendiente nuevamente en para otra legislatura. Ahora, insisto, es complicado en este Congreso, con 13 bancadas hay en este momento, y no solamente hay 13 bancadas, sino ustedes han sido testigos de cómo hay congresistas que en los últimos días se han pasado de una bancada a otra y se siguen pasando todavía. Entonces, no solamente se trata de conversar con todos y cada uno de los portavoces de las 13 bancadas, sino que en algunas bancadas hay que conversar con congresista por congresista, porque no se ponen de acuerdo dentro de la misma bancada en una sola posición. O sea, es muy complicado el trabajo que hay por delante. Claro. Así es que yo no sé si se podrá modificar. De hecho, hay un artículo, si no me equivoco, el 34A de la Constitución actual, que limita la participación de personas que han sido condenadas. Pero yo no sé, pues, si será posible en esta legislatura introducir esa modificación que, como digo, no alcanzó los votos en la legislatura pasada. Ya veremos, será motivo de nuevas conversaciones con, no diré las nuevas bancadas, pero sí con las bancadas modificadas, porque todas, salvo unas pocas, se han modificado. Congresista, perdone, pero porque no hay mucho tiempo ya para modificar las normas que puedan regir el proceso electoral del 2026, ¿no? Ya tenemos la convocatoria de elecciones en abril del próximo año, ya no alcanzaría más que esta legislatura para ponerse de acuerdo en las reglas de juego de la elección. Sí, pero hay más todavía. Y hay gente que dice que ninguna modificación
podrá afectar eso. Por ejemplo, hay una modificación que algunos han sostenido que era para impedir la elección de un criminal, de un asesino de policías. Eso decía alguna gente. Pero otra gente decía que aunque eso se hubiera introducido en la legislatura pasada o en una legislatura anterior, no alcanzaba a ese criminal, a ese asesino de policías, porque no estaba vigente en el momento adecuado y las leyes no son retroactivas. Entonces, incluso si esto se hubiera aprobado antes o se aprobara ahora, es discutible finalmente la posibilidad de su aplicación. Me refiero a ese caso porque ese ha sido uno de los que se ha discutido públicamente, ¿no? Claro, lo que nos quiere decir en todo caso es que frente a esta figura, o con las reglas de juego con las que estamos en estos momentos, el señor Antauro Humala puede tranquilamente ser candidato a la presidencia en el 2026. No necesariamente, porque como ustedes saben, hay una demanda de la Fiscalía para anular la inscripción de ese partido, porque es algo elemental, ¿no? O sea, los enemigos de la democracia, de cualquier signo, siempre pretenden aprovecharse de la democracia para destruirla. Y es un absurdo que la democracia acepte que los enemigos de la democracia la destruyan desde adentro. De hecho, como ustedes recuerdan, en un momento determinado no se aceptó la inscripción de Sendero Luminoso con la chapa, con el nombre de Movadef, porque era un partido claramente antidemocrático que lo que quería explícitamente era destruir la democracia. Claro, pero en el caso del sujeto que ustedes han mencionado, sin duda, es un individuo que quiere destruir la democracia, o sea, ni siquiera se lo calla, lo dice públicamente todos los días. Y los actos que ha realizado en el pasado corroboran que no solamente se trata de palabras de este criminal, sino que es algo que él mismo ha llevado a la acción. Intentó destruir la democracia y para eso no vaciló en asesinar policías. Él lo que pretendía era instaurar una dictadura por la fuerza, por la violencia. Claro. Ahora, ¿qué más evidencias hay que esa? Frente a justamente esta denuncia que ha presentado el Ministerio Público, evidentemente va a ser analizado, pues, entendemos, por el Jurado Nacional de Elecciones, pero tiene una alianza con Juntos por el Perú, justamente con el partido del señor Roberto Sánchez, y podría por ahí abrirse la posibilidad también de una candidatura del señor Antauro Humala, es decir, fuera de la figura del Ministerio Público y su acción legal que ha presentado, declarándolo como antidemocrático al partido Antauro, el señor por el momento tiene la cancha libre para postular a la presidencia. Bueno, mira, desgraciadamente ocurren los hechos que tú estás señalando, ¿no? Este grupo de Juntos por el Perú no tiene reparo, es gente oportunista que no tiene reparo en aliarse con un criminal, con un asesino, con un individuo claramente antidemocrático, porque a ellos lo único que les interesa seguramente es obtener algunos cargos. Entonces ya vemos hasta dónde ha llegado la política en el Perú. Es más, hay gente que estaría dispuesta a votar por un criminal que dice explícitamente que va a destruir la democracia. Así estamos en el Perú. O sea, en otros países no se requieren normas para eso, porque simplemente la gente no vota por un asesino. Pero en el Perú hemos llegado hasta ese nivel de desinformación que hace que estas cosas puedan ocurrir. Lamentablemente estamos así y hay que hacer todo lo posible por evitar que esto suceda. Se entiende ahora que, claro, no es necesariamente prioridad de Fuerza Popular ir por ese lado, quizá dejar que la justicia, porque el caso Antauro ya entró en una causa legal, en una causa penal con la Fiscalía pidiendo la declaratoria de ilegalidad del partido Antauro. Ahora, congresista, también parece ser importante el llamado que están haciendo algunos actores de la sociedad a incentivar las alianzas electorales. Hoy se calcula que podrían estar 60 partidos compitiendo en las elecciones del 26. Y sobre las alianzas electorales el Congreso todavía no ha dicho, no ha dado una definición. Hay un proyecto de ley, me parece, del congresista Cabero para mantener la valla en 5
y no castigar las alianzas con un 1% más por cada partido que se vaya sumando. De eso, un poco, ¿cuál es su mirada, congresista? Mira, en primer lugar, una precisión. Reitero, eso no es una posición de Fuerza Popular, como la congresista Moyano lo dijo en su momento, no había consenso para eso. En segundo lugar, respecto al tema que planteas, mira, es razonable desde mi punto de vista personal lo que ha dicho Cavero, pero vamos a ver qué cosa es lo que viene en el Congreso. Esta proliferación de partidos es producto de la nefasta reforma política que hizo la coalición vizcarrista, que le impuso al Congreso en aquel momento esta desgraciada reforma política que ha traído como consecuencia esta proliferación absurda de partidos. E incluso cuando desde el Congreso se ha aprobado, por ejemplo, ya en primera votación, que no existan ya tantos movimientos regionales, ha habido protestas. Ya tenemos, tú dices, 50, 60 partidos y además hay centenares de movimientos regionales y los mismos que se rajan las vestiduras por la existencia de tantos partidos dicen, no, qué horror, ¿cómo les van a quitar a los movimientos regionales? Es decir, la fragmentación es tremenda, es brutal, es algo que hace... ¿Cómo la resolvemos? Mira, un problema es el problema estructural de la sociedad, que tenemos una sociedad con 70% de informalidad y eso hace muy difícil las identidades políticas, los asentamientos partidarios, eso está en el fondo de todo. Las normas pueden mejorar un poco o empeorar, no resolver el problema, tengamos claro eso. Dicho lo cual, las normas en efecto pueden empeorar como lo empeoraron las reformas políticas de la coalición vizcarrista elaboradas por los caviares. Con las normas que se están dando en el Congreso se pretende por lo menos mejorar un poco la situación. En eso estamos, pero insisto nuevamente, tenemos 13 grupos y consensuar cada norma es un problema muy, muy complicado y siempre hay que hacer concesiones porque alguien pide, no, pero esta cosa mejor déjenla, esta mejor quítenla, y para lograr aprobar se requieren hacer esas concesiones, pero yo espero que en esta legislatura avancemos en ese sentido para mejorar por lo menos las normas que eviten esta enorme dispersión electoral. Congresista, justamente, bueno, dejando el tema electoral, usted es el candidato de Fuerza Popular para presidir la Comisión de Constitución y debe saber ya, debe haberlo escuchado, que ingresaría usted al cargo de presidente de esta comisión con anticuerpos, con lo que ha significado esta polémica ley que prescribe los delitos de lesa humanidad para los delitos cometidos antes del 2002. Y ello ha meritado incluso que las fiscalías organizadas de derechos humanos le solicitan al propio fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, para que presente una demanda ante el Tribunal Constitucional contra esta ley, porque consideran que está hecha con nombre y apellido y que es para beneficiar al señor Alberto Fujimori y a otros procesos que se encuentran justamente en estos momentos en curso. Primero una precisión, esta ley no prescribe los delitos, esta ley precisa los alcances de la lesa humanidad. Esta ley además no tiene nada que ver con Fujimori. Fujimori fue indultado y los hechos que pudo haber cometido están fuera de discusión. Pero tiene otro el punto proceso, es, ¿no? Pativilca. En esta ley lo que se hace es reiterar lo evidente, lo que ya está contenido en la Constitución y en el Código Penal y en todas las normas peruanas. Las leyes no son retroactivas. Este es un principio del derecho que tiene más de 2 milenios. Esto viene del derecho romano de hace más de 2000 años. Las leyes no son retroactivas. No se puede aplicar normas que fueron aprobadas en el Congreso el 2002 y el 2003 retroactivamente con la exclusiva finalidad de perseguir a los militares y policías que derrotaron al terrorismo. Esa es la finalidad que han tenido los herederos del terrorismo y la mafia caviar enquistada en el sistema judicial para violar la ley, prevaricar
y aplicar retroactivamente lo que no puede ser aplicado retroactivamente, porque cuando el Congreso de la República, el año 2002 y 2003, se adhirió a estos tratados y convenciones, dijo específicamente, claramente en la norma misma que lo aprobaba, esta ley no es retroactiva. Ahora, por otro lado, ni siquiera está tipificada en el Código Penal. La lesa humanidad no está tipificada en el Código Penal. Ellos han venido aplicando ilegalmente esto, no solamente de manera retroactiva, sino también han prevaricado en el sentido de que no hay una definición de lo que es lesa humanidad. ¿Por qué un delito X es de lesa humanidad? No cualquier delito es de lesa humanidad. Tiene que ser un delito gravísimo, tiene que ser sistemático, tiene que haber un plan para aplicarlo, tiene que haber conocimiento de los ejecutores del plan. Nada de eso siquiera se han atrevido a poner en las resoluciones y en las sentencias judiciales que han aplicado ilegalmente este criterio. Así que a ese respecto no hay ninguna discusión. Ahora, si el fiscal quiere recurrir al Tribunal Constitucional, está en todo su derecho. Cualquier persona puede recurrir ante el tribunal y ya veremos lo que dice el Tribunal Constitucional. Todos nos atendremos y respetaremos la decisión del tribunal. Congresista, usted también ha hablado de una filtración de la mafia caviar en el sistema judicial, ha dicho usted, si lo cito textualmente. En el tema judicial también hay agenda pendiente, la propuesta de crear una Escuela Nacional de la Magistratura, una nueva Junta Nacional de Justicia, también pasaría por el tamizaje de la Comisión de Constitución. Y allí también se definiría que sea el Senado el que designe al presidente del Jurado Nacional y a Renier, que entiendo. A partir de eso, ¿qué ideas le vienen a la cabeza, congresista? ¿También esta es una posición a la que usted se adhiere a título personal? No, yo todavía no voy a emitir ninguna opinión a este respecto. Hay una propuesta de la congresista Gladys Echaíz, que es reemplazar la Junta Nacional de Justicia, que es otro engendro caviar que fue creado por esta coalición vizcarrista que asaltó el poder el 2018-2019 y que está pendiente de ser discutida. Esto cambia la carrera judicial, sería una carrera judicial meritocrática y esto desaparecería, esa Junta de Justicia. Esa es una propuesta. Hay otras propuestas, por ejemplo, como la que has mencionado, en el sentido de que sea el Senado, el futuro Senado que se crearía el 2016, el que ratifique a los magistrados. Eso existía antes, eso existe, por ejemplo, en Estados Unidos, pero en fin, hay varias propuestas que tendrán que ser discutidas con la debida seriedad y tomándose el tiempo necesario. Ya veremos lo que ocurre en esta legislatura, pero como digo, son varias las alternativas que se han planteado ahora. Ahora, es interesante también, congresista, conversar con usted una de las propuestas que se ha escuchado con mayor frecuencia en estos días, porque hay propuestas desde algunos parlamentarios como Valdemar Cerrón, integrante de la mesa directiva, el señor Edwin Martínez, quienes han presentado proyectos de ley para eliminar la pensión vitalicia, que ningún presidente pueda acceder a ello. Dentro de eso sería analizado en la Comisión de Constitución, ¿no? Bueno, no lo sé, ya veremos. Yo no conozco todavía ningún proyecto de ley en ese sentido. Veremos cuando lo presenten, ¿no? Ya están presentados, pero todavía no se han debatido. No, son opiniones políticas hasta ahora, ¿no? Yo no he visto, o por lo menos no conozco ningún proyecto en ese sentido. ¿Y qué le pareció, congresista, el paso atrás que dio el Parlamento para suspender temporalmente la pensión del expresidente Alberto Fujimori? Hasta donde yo conozco no ha habido ningún paso atrás, porque esa es una decisión administrativa, no ha sido una decisión política, ha sido una decisión administrativa. Caso, la posición de Eduardo Salguana, ¿qué le pareció? La posición de Eduardo Salguana de decir, necesitamos escuchar a expertos, necesitamos entender bien qué estamos haciendo. Si una persona que recibió un indulto merece
en todo caso, una pensión vitalicia. ¿Qué le pareció esa posición del presidente del Congreso? Mira, entiendo que la congresista Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Congreso, estuvo en contra de esa idea, pero como había una mayoría, se ha aprobado, pedido opiniones, pero no se ha suspendido nada. La decisión ha sido administrativa, es decir, aquí no estamos en un asunto, como algunos lo han planteado, si me gusta o no me gusta esta persona o esta otra persona. Se trata de un asunto legal. ¿Corresponde o no corresponde la pensión? Y lo que ha determinado el Congreso es que eso corresponde, porque hay varios temas ahí. Uno, que el indulto anula lo anterior. En segundo lugar, que hay algunas normas legales que condicionan la pensión, pero esas normas legales han sido aprobadas después de que Alberto Fujimori fue elegido presidente en el año 1990, por lo tanto no se le aplican retroactivamente. En fin, hay una discusión legal ahí, como es obvio, pero la administración del Congreso ha tomado una decisión. Por supuesto. Ahora, finalmente con esta consulta a expertos, especialistas, abogados, respecto a este tema, ¿quién va a tomar la última decisión frente a la opinión externa que soliciten? ¿La mesa directiva o va a ser nuevamente el área legal del Congreso de la República? Mira, ahí no te puedo responder. Ya veremos qué cosa es lo que ocurre. Porque en primer lugar tendremos que esperar la opinión de los expertos y en segundo lugar veremos si es que la mesa directiva puede cambiar o no una decisión administrativa. Eso está por verse y está en discusión, así que habrá que verlo en el futuro. Yo creo que la decisión ya está tomada, está vigente y debe seguir, pero en fin, ya veremos lo que sucede. Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular, posible presidente de la Comisión de Constitución. Gracias, congresista, por su tiempo. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.